principales familias de secuencias. Entonces vamos a ver luego las secuencias con pulso de inversión y secuencias que tienen esta selección selectiva. Bueno, ya son ya de como agregados a las secuencias existentes que son, digamos, una familia de secuencias. ¿Ya? O sea, son como los toppings que le vamos a poner a la secuencia, ¿no? Agregados. Ahora, pero vamos a hacer una secuencia de puntos. Una secuencia, ¿no? Hay un montón de nombres, ¿no? Esos son 10 premios del examen. ¿Qué fue? Así está en el libro, chicos. Sospechoso. Todo yo. Así es. Lo que pasa es que hay un montón de nombres. ¿Ah? Hay un montón de nombres, ¿no? Muchos nombres acrónimos, ¿no? De las secuencias que han ido apareciendo porque cada fabricante le ha dado nombres, ¿no? Según como se les ha ocurrido, digamos, ¿no? Hay secuencias, por ejemplo, que se llaman fiestas, ¿no? De una marca. Hay otras secuencias de otra marca que se llama caipirinha, ¿no? ¿Sí? No se parecen nada a la bebida, ¿verdad? Ya hay pues CIS, DES, GRAS, Dixon, ¿no? Hay un montón de Flash también, ¿no? Hay el nombre de secuencias, pero no se asusten con los nombres porque no son nombres comerciales. Nosotros vamos a aprender principalmente aquí en el grupo con secuencias básicas, no vamos a ir a esas secuencias raras con nombres y acrónimos, ¿no? Eso ya lo van a ver si alguno quiere hacer la segunda especialidad, ¿no? Ya un posgrado, ahí sí van a ver todas las secuencias con esos nombres y sus supervivencias en cada marca, porque cada marca, la misma secuencia o muy similar cambia de nombre, porque ya las marcas comerciales utilizan todos estos acrónimos. Pero para darles un panorama de la cantidad de nombres que puede existir. Y como definición, ¿no? Las secuencias de pulsos son una serie de pulsos de radiofrecuencia, pero no solo pulsos de radiofrecuencia, sino aplicaciones del gradiente. Chicos, silencio por favor. Del gradiente y periodos también del tiempo intermedio. ¿Qué quiere decir aplicaciones de gradiente? Que vamos a hacer funcionar la gradiente X, Y o Z, haciendo la función de seleccionar corte, variar el campo, ¿no? en alguna dirección, ¿no? Codificar la fase, codificar la frecuencia, y también vamos a ver que tiene funciones también incluso hasta de hacer el pulso de refase, pero con la gradiente, haciendo una inversión de la polaridad. ¿Ya? Entonces, los pulsos de radiofrecuencia se aplican con fines de excitación, eso sí no va a cambiar porque el único que da excitación es la radiofrecuencia. No hay otra forma de suministrarle energía, ¿no? Que con onda de radiofrecuencia. La gradiente no puede, digamos, darle energía. Puede cambiar la polaridad, puede cambiar la dirección, sí, pero no puede darle energía. Y va a iniciar todo siempre es un pulso de radiofrecuencia. Entonces, al inicio siempre va a haber un pulso de radiofrecuencia, ¿no? Que es el que da la energía a los fines para cambiar el vector de magnetización. Y después, en el caso del ecospin, también con fines de fase, hemos visto el pulso de 180 grados, y los gradientes van a irse aplicando para codificar la señal, también para cambiar los giros de fase según la secuencia de pulsos y la opción de imagen seleccionada. Entonces, y los tiempos intermedios que van a ver también según los tiempos que se vayan eligiendo, tiempo de eco, tiempo de repetición, si es corto, si es largo, hay también tiempos intermedios, ¿no? Y hay secuencias así ya que son un poquito más complejas, o digamos son aplicaciones ya un poco que se han ido evolucionando, ¿no? Entonces son los intervalos que hay entre estas funciones de aplicar un pulso de radiofrecuencia o aplicar el uso de una gradiente o otro pulso o incluso lo que llaman pulso de gradiente, porque no es así mandar energía, sino hacer una inversión de la polaridad muy rápida que puede cambiar la fase de los estilos, ¿no? Entonces, todo esto son parámetros que se manejan dentro de una secuencia de pulsos, ¿no? Inicialmente se llama pulso, porque puede ser pulso de radiofrecuencia, y estos van a determinar el contraste de la imagen. El contraste de la imagen y las características, si la imagen de repente es más susceptible o no a artefactos, ¿no? También dependiendo de la naturaleza de la secuencia de pulsos. Entonces, en conclusión, es una secuencia de eventos cuidadosamente coordinados
y cronometrados para generar un tipo particular de contraste. Tanto así que ya, digamos, los contrastes de imagen generados se producen a través de una secuencia de pulsos. Entonces, cuando hablamos de, oye, ¿qué imagen te falta? ¿No? No, me falta la secuencia tal, o la secuencia tal, o la secuencia tal. ¿No? Me falta hacer un, sí, acá me falta hacer un T1, y luego le voy a hacer un CIS, y después un Dixon, y después voy a hacerle al final una difusión y un SV2. ¿No? Ahí termina el estudio. ¿De qué están hablando? Es chino, ¿no? Y son secuencias que cada una va a generar un tipo de contraste de imagen y una serie de imágenes. Porque en resonancia no hablamos de un solo tipo de imagen o de un solo tipo de contraste de imagen como en tomografía. ¿No? En tomografía solo tienes un solo tipo de imagen, tienes bueno, las opciones de las ventanas, que al final es, digamos, jugar con el rango dinámico, y luego tienes la opción de contraste y la sustracción y el MPR y se acabó. Y ahora con la energía espectral la actividad común. Pero en resonancia magnética hay N contrastes, o sea, hay el T1 y el T2, pero a eso se le van a agregar y la densidad protónica, pero además hay otros contrastes que están apareciendo y otras técnicas, ¿no? Que vamos a ir viendo poco a poco para no saturarnos, y que se deben justamente al tipo de secuencia de pulsos. Entonces, la secuencia de pulsos es que va a determinar qué imagen vamos a obtener. Entonces, vamos a tener dos familias principales de secuencias de pulso. Vamos a tener la familia de las secuencias de eco de spin, ¿no? O también spin eco, en realidad es eco de spin, la versión en español, en inglés es el. Y donde vamos a tener principalmente la secuencia pura, digamos, spin eco, y luego las secuencias aceleradas, que son la fast spin eco o turbo spin eco, que son secuencias con factores de aceleración. También tenemos secuencias IR, que son secuencias con pulso de intervención, ¿no? Intervención-recuperación, que es una aplicación de un pulso al inicio, ¿ya? De una secuencia spin eco, que va a también generar un tipo de imagen, ¿no? Luego tenemos las secuencias eco de gradiente, o gradient eco en inglés, que estas pueden ser eco de gradiente coherente, incoherente, hay con precisión libre del estacionario, la state precession, balanceadas, rápidas, etc. Hay un montón de subfamilias, por así decirlo, ¿no? Y en cada una de ellas hay distintos nombres y ponderaciones, ¿no? Vamos a tener eco de gradiente 1, 2, rápidas, coherentes, incoherentes. Entonces, más o menos el panorama resumido, más o menos es así. Es mucho más grande, ¿eh? Ojo. Pero son las familias, ¿no? Y las subfamilias. Entonces, en spin eco, estas son secuencias y faltan las ponderaciones, ¿no? Cada una puede ser de 1, de 2 o de B, ¿no? Entonces, tenemos el spin eco, de acá vale la fase spin eco, la inversión-recuperación. Dentro de esas tenemos el STIR, el FLARE y alguna otra que se nos ocurra, ¿no? Y de las rápidas se derivan las single shot, ¿no? Con dietado de la mitad del espacio Fourier, que son las Hayes, ¿no? Half Fourier Acquisition, single shot, turbo spin eco, ¿no? Y de ahí aparte hay unas que son media híbridas, que son gradient spin eco, que son estas que están en medio, y por este lado tenemos que son eco de gradiente, que son una familia. Y por otro lado están las secuencias angiográficas, que son la que se usa para resonancia con dominio, la que usamos por contraste de fase, la que usamos por tiempo de vuelo, ¿no? Son términos que vamos a ir viendo poco a poco, no se asusten, ¿no? Y dentro de estas eco de gradiente tenemos las coherentes y las incoherentes, que usan un pulso para aniquilar la señal residual, ¿no? Y también las que son ya ultra rápidas y las multi-shot, para llegar incluso hasta las gradient ecoplanales, que son muy rápidas también, que se utilizan para imágenes ponderadas y difusión, ¿no? Entonces, hay un montón de contrastes de imágenes que se van a ver en esta sesión, y que cuando ustedes ya vayan a la práctica, entonces es bueno que vayan un poco a poco teniendo un poco más de este conocimiento, porque de frente van a ver un estudio, van a ver un montón de imágenes con distintas ponderaciones de imágenes, no solo tengo un video 2, sino mucho más. Y todo eso se debe a que existe toda esta familia de secuencias. No se usan todas, obviamente, se seleccionan cuáles son útiles para cada tipo de estudio y en qué plano. No se hace todo en los 3 planos. Una secuencia la hace en un plano, otra la hace en otro plano, ¿no? Y así se confecciona, digamos, un protocolo de estudio que está formado por varias secuencias de recursos y cada una en un plano de interés, ¿no?
Algunos planos se repetirán, por lo general el plano axial suele tener a veces más secuencias, sobre todo en el cerebro, ¿no? En el abdomen, ¿no? Y algunas otras secuencias, y en otras digamos, en otras estructuras, como las articulaciones, de repente la cosa es un poco más equitativa y a veces son 2 secuencias en cada plano, ¿no? Distintas, ¿no? Entonces va variando, ¿no? Algunos hacen incluso estudios por solo 4 secuencias, ¿no? Una en 3 planos y otra por 6, ¿no? Ya depende del protocolo de estudios, si el centro es privado, público y el tiempo que desee, ¿no? Este es otro modelo, más o menos, el mapa, ¿no? Está el factor relacionado. Entonces tenemos la espina por un lado y la secuela de la. Ahora, ¿en qué varían? También, por ejemplo, en el tiempo de ejecución. Hay secuencias que toman minutos, hay secuencias que pueden tomar segundos, generar la imagen, varios segundos por imagen, y otras que en subsegundos, fracciones de segundos pueden obtener imagen, ¿no? Entonces la secuencia total, digamos, la cantidad de imágenes se puede obtener en menos de un minuto, una serie de 20 imágenes, ¿no? Dependiendo qué tipo de secuencia, ¿no? Hay algunos que van más hacia T1, más hacia T2, estos son del efecto de gradiente T2 y T1, ¿no? Entonces hay toda una serie de. Ahí están incluso algunas con nombres pocaseales, ¿no? Como el DES, como el FIS, ¿no? El TrueFIS, el MetroRange, nombres tradicionales, que vamos a ver después nosotros con sus nombres. Hay algunas de ellas, no todas, muy grande el universo de las secuencias, ¿no? Y estas, lo que vamos a partir de las secuencias que ya hemos estudiado al inicio, que es la secuencia que tiene el pulso primero de 90 grados y luego de 180. Esa es la secuencia clásica con la que se estudia, digamos, toda la física inicialmente de la resonancia magnética, que van a encontrar en todos los textos que les he puesto en el agua para que revise, ¿no? Comienzan inicialmente con esto, el de Schelling está con esto, y aquí varios libros que ustedes se encuentren van a comenzar siempre explicando más o menos detalladamente esta secuencia de Stingh. De las otras ya hablan un poquito menos porque ya es meterse un tema un poquito más complejo, ¿no? Pero tomando como punto de partida, vamos a tener una secuencia de eco de Stingh, que justamente su nombre viene porque se va a producir un eco, ¿no? Luego de un tiempo de que se ha aplicado un pulso de 180. Y este pulso de 180 se aplica en un tiempo justo que es la mitad de este tiempo de eco, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Entonces, después del pulso de 90, que acá es el primer pulso de radiofrecuencia y que se suele llamar también ángulo alfa, ¿ya? En alguna literatura se aparece como ángulo alfa, ¿ya? Y acá no sale con grados, pero en este caso si es un spin echo suele ser de un pulso de 90 grados. Entonces le sigo luego un pulso de 180 para repasar. El primer pulso hace bascular el vector en ángulo de 90 grados. Eso quiere decir que este es el pulso que le da energía a los protones, ¿no? Para girar el vector. Y el otro pulso es cuando está en el plano transversal, hace que se invierta, ¿no? La fase, ¿no? Entonces refasa los protones y se obtiene de esa manera esta señal que estaba decayendo muy rápidamente porque había inducción libre, se resucita por así decirlo. Entonces revivir para generar un eco, ¿no? Y luego dejamos un objeto. Y luego esperamos un tiempo, dependiendo de la ponderación, será corto o largo, ¿no? Ese tiempo ya de repetición, y nuevamente se repite la misma secuencia, ¿no? El nombre de secuencia es algo que se va repitiendo secuencialmente. ¿Ah? Entonces ahí todo claro, ¿no? ¿Sí? El diagrama de la secuencia de tiempo es un poquito más complejo que solamente poner los pulsos, sino que también involucra poner las gradientes que se van activando, ¿no? Y como yo les dije, en los ejemplos de teoría siempre van a asumir el corte axial. En este caso, ¿qué gradiente se está activando con el pulso de excitación? Z. ¿Y Z qué corte me da? Axiales. Ya, entonces ustedes van a ver en los libros, en la literatura, dice sí, se activa el gradiente Z, sí o sí, porque siempre, nunca te dicen que es un corte axial, pero es porque la teoría está basada en un corte axial.
que si fuera un corte coronal, no voy a activar Z, voy a activar el I. Si fuera un corte sagital, el I, ¿no? Que va de derecha a izquierda, ¿ya? Entonces eso que quede claro. Pero para fines teóricos, siempre el ejemplo es un corte axial, ¿ya? Pero eso se puede intercambiar. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que en la práctica, ¿no? Para empezar, las gradientes Z y X, en la máquina no dice gradientes Z y X, simplemente dice dirección AP, dirección RL o FH, ¿no? Cabeza pie, derecha izquierda o ante lo posterior. Entonces, no, ni siquiera utilizan estos nombres. Estos nombres están sí en la sala técnica del resonador, donde están ya los amplificadores de gradiente y uno dice Z, otro dice X, ¿ya? Pero en el equipo ni siquiera aparecen estos nombres Z, X, Y, no aparecen de frente las direcciones ya anatómicas, ¿no? Cabeza, pie, derecha, izquierda, ante, posterior. Entonces, para la aplicación del pulso 90 aplicamos la gradiente Z. ¿Por qué? Porque es la que me va a seleccionar el corte. Si no, yo no sé a dónde van a ir ese pulso de 90. Entonces es importante que seleccione con una gradiente el corte y ahí mande el pulso de excitación, ¿no? Luego voy a activar otra gradiente, que es la gradiente de fase, ¿no? Y luego la de lectura. Pero antes voy a mandar otra vez con la misma gradiente de selección de corte el pulso de 180. ¿Por qué? Porque tengo que mandarle el mismo corte, no le voy a mandar a otro corte. Porque este corte es el que se está desfasando, ¿no? Los protones de ese corte son los que se están desfasando, ¿no? Y como estoy justo leyéndolos con la fase, entonces le mando otra vez con la selección de corte, selecciono esos protones en ese nivel y mando otra vez el pulso de 180 para que cambie su fase, ¿no? Para que se refase. Y eso va a hacer que la señal que estaba cayendo, que acá no está graficada, reviva, ¿no? Y genere este eco. Y este eco va a ser captado por la gradiente de lectura, que hace un cambio bipolar, ¿no? Y va a poder ser leído por el sistema de radiofrecuencia receptor, ¿ya? Y luego se repite otra vez. Entonces, más o menos así funciona. Y hay tiempos determinados. Y de esos tiempos va a depender si esto vamos a encontrar en T1, o en T2, o en T7. Pero es la misma secuencia. Lo que va a variar son los tiempos. En cuánto tiempo yo obtengo este eco, si es un tiempo corto o largo, y en cuánto tiempo repito todo el proceso, si es un tiempo corto o largo, que va a ser calculado en milisegundos. ¿Ya? ¿Está ahí todo claro? Vamos a complicar más la cosa. Entonces, de esa manera, vamos a tener imágenes modeladas en T1 o en T2. ¿Qué ventajas y qué desventajas puede tener estas secuencias? La ventaja es que estas secuencias son poco sensibles a artefactos, ¿no? Por ejemplo, artefactos de susceptibilidad magnética, ¿no? Es poco sensible porque justamente con ese pulso de 180 así que esta imagen sea bastante robusta, bastante estable. Y la desventaja es que es una secuencia que dura bastante tiempo. Y peor si es que la secuencia no se le ha aplicado ningún factor de aceleración, o sea que es una secuencia pura, tal cual, 90, 180 y después de los 90, 180. Entonces, ahí esa secuencia para obtener una serie de imágenes, por ejemplo, cortes axiales o sagitales del cerebro, puede durar unos 4 minutos, 5 minutos, ¿ya? De repente ahí ajustando un poco, si 4 o 5 minutos, ¿ya? Dependiendo del equipo, pero va por ahí. Es un tiempo bastante largo para los tiempos actuales que quieren que todo sea 1 minuto, ¿ya? Y que te dan 15 minutos por paciente. ¿Ya? Entonces acomodas nomás te pasa tiempo. Entonces, esa es la ventaja. Pero recuerden que hay versiones turbo de todas estas secuencias usando el mismo principio que vamos a ver después. Ahora, esta secuencia, a su vez, se puede hacer en 2D, que es la secuencia clásica. ¿No? Esto es lo mismo que hemos visto, solo que acá la gradiente, recuerden que la gradiente va cambiando su intensidad según la línea, digamos, que está codificando para luego llenar el espacio. Entonces, estas gradientes se activan y se desactivan con distinta amplitud, por eso está así, ¿no? Distintas, sobre todo esta gradiente de fase, de codificación de fase, para ir cambiando la lectura, ¿no?
y va cambiando el nivel de la amplitud de la gradiente para ir leyendo distintas líneas, ¿no? Y llenando en el espacio acá, ¿no? Entonces, esta es una secuencia 2D clásica. Pero una secuencia de 3D, lo que se hace es activar la de lectura y la de 2 a la vez, ¿no? La de corte, ¿sí? Y la de fase, perdón, es a la vez, ¿no? A la vez se van activando porque van haciendo un volumen, ¿no? Y de esa manera se va formando un volumen. Entonces la lectura lee, pero ya va leyendo el volumen. Esas secuencias pueden durar habitualmente unos 4 minutos más o menos en promedio, ¿ya? De repente hasta 5, dependiendo qué tipo de imagen. Por ejemplo, para un cerebro, el promedio está más o menos en 4 minutos, y es una secuencia de 3D. O sea, que son cortes, o sea, 3D en realidad quiere decir que son cortes bastante finos, ¿no? Suelen ser de 1 milímetro, 1.1, 0.9, 1, 1.1, y son voxeles isotópicos. De modo que luego lo podemos reconstruir en cualquier plano, así como tomografía, hacer una reconstrucción multiplanar, incluso curva, lo que quieran, ¿no? Y demora más o menos en un T1, 4 minutos, en un T2, por ahí también 4 o 5 minutos, esto es un poquito más, ¿ya? Y igual se genera de la misma manera, ¿no? Pero eso ya son con algunos factores de aceleración, ¿no? Vamos a ver. Entonces, para ahorrar el tiempo, se han creado las técnicas de adquisición multicore. ¿Qué quiere decir eso? Esa es una forma de adquirir, ¿no? O una sola cura, otra. Entonces, en este espacio muerto que hay en este tiempo de repetición, ¿sí? Fíjense, para una secuencia en eco, pues yo tengo un tiempo de eco y de ahí tengo que esperar un tiempo bastante largo hasta la siguiente, hasta otra vez mandar el pulso, ¿no? Porque esto se hace, por ejemplo, para un T1, tenemos que el tiempo de eco puede ser 10 milisegundos, o sea, 10 milisegundos ya obtuve el eco y luego tengo que esperar 500 milisegundos para mandar otro pulso de 90, o sea, 490 por menos esos 10, ¿no? ¿Sí? Tiempo de repetición total. Entonces, ese tiempo muerto yo puedo aprovechar para excitar otras partes del corte, del volumen de corte, del volumen de excitación. Entonces, eso se aprovecha y puedo mandar otro punto, o sea, otra secuencia 90-180 mientras estoy esperando ese espacio muerto de ese nivel de corte que he hecho. Entonces hago otro corte, puedo hacer otro corte, de repente 2, 3, ¿no? Y se utiliza esta técnica de multicorte para ir ganando tiempo. Entonces acá yo tengo ya, digamos, ya no un corte en un tiempo de repetición, sino puedo tener 2, 3, hasta 4 cortes, ¿no? En el mismo tiempo de repetición, pero obviamente son otros cortes, ¿no? ¿Sí? Eso es una técnica que se puede hacer. Entonces ya no lleno una línea, sino lleno varios espacios acá, ¿no? Voy lleno una línea, pero lleno en distintos cortes, ¿no? En distintos niveles de corte. Entonces eso es una forma de ganar tiempo. Entonces se ha sacado provecho a ese tiempo muerto, entre comillas, para que se pueda ir adquiriendo otros niveles de corte. Obviamente en ese corte ya no puedo hacer nada, tengo que esperar para llenar otra línea del espacio acá de ese mismo corte, pero puedo ir llenando de otra línea de corte. Entonces una técnica multicorte, no tiene nada que ver con multicorte tomografía. Sí, para no confundirnos. Entonces veamos ahora la secuencia eco de gradiente. La secuencia eco de gradiente es una secuencia de distinta naturaleza. Ya el primer vamos a dejar ahí nomás, hay más cosas, hay un factor tubo o otra cosa más, pero en este caso vamos a ver la secuencia eco gradiente. La secuencia eco gradiente utiliza igual un pulso de radiofrecuencia de inicio, el ángulo alfa, ¿no? Pero el pulso de 180 grados que utilizamos en la secuencia spin eco, en este caso lo sustituyen por un pulso de gradiente. O sea, en vez de mandar un pulso de 180 grados de radiofrecuencia, vamos a mandar un pulso de gradiente que es una inversión de la polaridad, ¿no? Del gradiente, de ahí el nombre, porque el eco ahora ya no lo va a generar el pulso de radiofrecuencia, no lo va a generar el pulso de gradiente, de ahí el nombre de eco de gradiente. En realidad el spin realmente va a ser solo, pero causado por la inversión
de la polaridad que ha hecho la radiación, ¿no? Entonces, el pulso inicial, además, es un pulso menor de 90 grados, ya no es un pulso de 90 grados. ¿Se podría hacer de 90 grados? Sí, se puede hacer, pero en estas secuencias se utilizan pulsos de ángulos menores de 90 grados. ¿De cuánto? Dependiendo, puede ser de 70, de 40, de 30, ¿no? Hay distintos ángulos. Y este ángulo, además de otros factores, va a determinar el contraste T1 o T2. ¿Ya? Se utilizan tiempos de repetición y tiempos de eco mucho más cortos. ¿Por qué? Porque si es un ángulo menor, entonces el vector se recupera más rápido. Regresar de 90 grados hasta el vector de magnetización inicial demora un tiempo. En cambio, regresar de 70 grados o de 40 grados, o de 30 grados, es menos. Entonces, dependiendo del ángulo también, pues se recupera más rápido el vector. En las secuencias eco de gradiente, lo que tenemos es que esta señal, ¿no?, que era el decaimiento de caída de inducción libre, lo vamos a recuperar, pero en este caso con un pulso de gradiente, ya no con un pulso de frecuencia, sino con un pulso de gradiente. Y este decaimiento es más rápido, ¿por qué? Porque el ángulo ya no viene de 90 grados, o sea, la magnetización transversal no está al máximo. Está en parte nomás, y al toque de regreso decae muy rápidamente, ¿ya? Porque se usan ángulos menores. Entonces, como se usan ángulos menores, esto cae muy rápidamente, ¿ya? El gradiente de lectura hace que esto incluso sea más rápido, y el eco de gradiente y el invertir esta polaridad, ¿no?, o sea, manda un pulso bipolar, uno que hace que esto caiga más rápido y al toque lo hace acelerar, lo hace retornar, y crean este pequeño eco, que es el eco y este eco hace la misma función que hacía el 180 grados, ¿no?, pero en este caso va siguiendo el T2, no el T2 del spin eco, sino el T2, le llaman que es el T2 de estas secuencias eco de gradiente, o sea, la caída de inducción libre. ¿Por qué? Porque este gradiente de lectura lo hace caer más rápido y al invertirse genera este eco, pero dentro de la curva como de caída de inducción libre, no del T2 teórico, sino del T2 como el de caída de inducción libre. Lo regreso para acá para que puedan ver. El T2 que se genera con el spin eco es el que sigue esta curva que está más arriba. En cambio, el que se genera con el eco de gradiente es el T2 de la caída de inducción libre, que es el T2 estrella, ¿no?, o el T2 file, o el ¿sí? Y el gradiente bipolar que hace justamente ese eco del gradiente, ese eco, ¿no?, en este tipo de secuencias, hace que esto se acelere más rápido, porque hace que se pase más rápido, pero al invertirse hace que nuevamente entonces recuperan, pero dentro de esta curva, no de la otra curva, porque vamos a tener una imagen ponderada de sí, pero distinta, con distintas características a la de la espina, ¿no?, y se genera mucho menos tiempo. Entonces, con mi laptop viendo qué cosa le voy a salir y que no. Sí, pues no sé si está secuenciado y si no, ese es PowerPoint que hay acá en la universidad, no sé por qué no, debe ser otra versión que el mío no, mis archivos no los de rápido. Se ponen las dos imágenes, igual en anatomía también estoy sufriendo, que sale una imagen y no sale la otra. Y conectar la computadora se conecta. Ya, entonces el contraste, en este caso va a depender, va a ser influenciado por el ángulo de desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, para el contraste T1, ¿no?, tenemos con 90 grados, con 70 grados, con 10 grados, ¿no? En realidad lo que hacemos en la secuencia de eco de el hecho de usar ángulos menores es como cortar camino. O sea, en vez de llevar la magnetización hasta el vector hasta 90 grados, lo llevo un poco menos para que se recupere más rápido. Es como que agarrarlo cuando ya se está recuperando, pero en 70 grados, en 40 grados, en 30 grados. Entonces es como
ahorrarle todo ese tiempo de recuperación. Obviamente no tengo el contraste que tengo un espineco, ¿no? Tiene otras características. En algunos secuencias se parece bastante, ¿ya? Pero es una opción para obtener imágenes más rápidas y va a tener algunas características que vamos a ver que se aplican, ¿no? En el diagnóstico, y estas secuencias ecogradientes tienen bastante uso en algunas patologías específicas, ¿no? Que vamos a ver luego. Entonces, cuando yo tengo un ángulo de 90 grados, por así decirlo, y tengo un tejido con un T1 largo y un tejido con un T1 corto, ¿no? Estos dos tejidos, para un mismo tiempo, ¿sí? ¿No? Voy a tener una diferenciación dada. Pero si yo le pongo, por ejemplo, 70 grados, como aquí, pongo una diferenciación un poco mayor. Pero si yo le pongo 10 grados, ya es muy corto, ya son casi nadie, porque ya están a punto de recuperarse ya. Entonces, para obtener un contraste, tenemos que buscar un ángulo que sea mayor de 45 grados, ¿no? Y ahí obtengo un buen contraste T1 en este tipo de secuencias de eco de T1. Entonces, más o menos, es un cuadrito, ¿no? Que para ponderar en T1 yo debo tener más o menos ángulos entre 50 y 80 grados. ¿Ya? Con un tiempo de eco corto, para no ponderar en T2, ¿no? De eco gradiente. Y si yo quiero ponderar en T2, utilizo un ángulo menor, de menos de 45, por lo general entre 5 y 20 grados. Esto hace que no pondere en T1, porque es un ángulo corto, como hemos visto, ¿no? Y utilizo un tiempo un poco mayor, pero no es tanto, ¿no? Como estábamos en eco, más o menos, un poco más o menos de 30 milisegundos para ponderar en T2. Y si uso que no pondere en T1 ni pondere en T2, puedo tener una ponderación en densidad total. O sea, usar un ángulo corto y un tiempo de eco corto. O sea, acá la tabla varía de otra manera. Es ángulo, ángulo y tiempo de eco. ¿Ya? Es ángulo y tiempo de eco. Por repetición. Sí, el tiempo de repetición se puede mantener el mismo, ¿ya? Pero varía en tiempo de eco. Ahora, en la práctica ya todo esto viene prediseñado, no tiene que romperse la cabeza. Pero si los parámetros se mueven, uno tiene que conocer qué va a variar, porque de repente uno modificando una cosa, a veces las máquinas en automático varían parámetros. O sea, tú mueves una cosa y dices, para compensar vamos a subir el tiempo de eco. Dices, no, tú le haces caso. Para compensar vamos a disminuir el tiempo de repetición. Y al final tu secuencia que era ponderar entre uno termina en una ponderación media intermedia. Y no sabes, y después el médico dice, oye, esto no es T1, porque el líquido tiene señal un poco y debería no tener señal, ¿no? ¿Qué pasó? Y cuando le dicen, no, pero sí, acá dice T1, claro, dice, pero los parámetros que todos están moviendo de repente para disminuir el tiempo, para buscar otro espesor de corte, para mejorar la señal, muchas veces las máquinas van ajustando en paralelo para digamos, mantener lo que tú le estás pidiendo, pero eso puede afectar al final la ponderación, ¿no? En las secuencias con factor turbo que vamos a ver en eco, suele pasar eso en los T1. Un T1 está queriendo bajar el tiempo, va subiendo el factor de aceleración y el tiempo de repetición se va estirando y ya no es un T1, ya parece un TP. Una densidad plutónica, porque el tiempo que no debía pasar de 500 termina en 1000, 1200, ¿no? Y dice, qué rápido que secuencia, ya eso no es T1, ya es otra cosa. Si uno no se ha dado cuenta de lo que, si uno no sabe los parámetros que deben conservarse para mantener la ponderación, suele pasar mucho con colegas que son inexpertos, de repente no sé cómo llevarlo, pero no mantienen esos parámetros elementales de que el T1 debe tener el tiempo de repetición corto, el tiempo de eco corto, y el T2 el tiempo de eco corto, el tiempo de eco largo y el tiempo de repetición largo, ¿no? Y lo mismo con el ET. Eso es importante, digamos, porque si no la ponderación de las imágenes va a variar y el médico va a informar erróneamente. Si el médico de repente tampoco no mira con qué parámetros ha adquirido, no se va a dar cuenta. Nos va a pasar por líquido algo que no es líquido y va a pasar por grasa o que no grasa. La imagen va a salir distinta. O sea, los parámetros sí, en la
la consola, digamos, en imagen, queda grabado siempre los parámetros costales. Así como ustedes en la tomografía sale el KBL, deben estar con esta secuencia, ¿no? Esta secuencia tiene como ventaja que es mucho más rápida que el espíritu, 4 a 8 veces más rápido. Entonces hay secuencias que se hacen así en segundos, o en 1 minuto, 1 minuto y medio, e incluso los 3D son muy gradientes, 3 minutos, en un 3D todo el cráneo, ¿no? Como desventajas, que puede ser sensible a artefactos de susceptibilidad magnética y de desplazamiento químico. ¿Qué son esos artefactos? Esos artefactos tienen que ver justamente con la presencia de algún elemento que sea afectado por el campo magnético. En resumen, algo que tenga efectos magnéticos, puede ser metal o puede ser algún componente de algún elemento que pueda ser afectado por el campo magnético, o sea, que pueda generar un campo magnético que va a deformar el campo magnético principal. Por ejemplo, una astilla metálica, algo muy pequeño, un espineco, sí va a deformar el campo, pero en el eco gradiente es mucho más escandaloso. Ya no va a ser una zona así distorsionada, sino toda una mancha negra. Pero en cosas mucho más pequeñas, como por ejemplo una hemorragia, ¿no? La sangre, la ferritina, ¿no? En el espineco puede pasar desapercibido, en el eco gradiente va a causar una caída de la señal, porque es más sensible a esos efectos de susceptibilidad. Eso antes era una molestia, ahora es más bien una herramienta para detectar hemorragias. Claro, las ecogradientes, no, la imagen es fea, pero se ha ido evolucionando y ahora hay secuencias basadas ya elaboradas, basadas en ecogradiente, que son justamente para detectar hemorragias, para detectar sangre, ¿no? Calcificaciones, porque también es susceptible a las interfaces de tejido, aire, tejido, hueso, tejido, ¿no? Esas interfaces también crean, digamos, un cambio en la magnetización, ¿no? de los tejidos, y crea efectos de susceptibilidad magnética o de desplazamiento químico, por este efecto, ¿no? Entonces, grasa tejido, interfaces o agua tejido. Entonces, también con esta secuencia se pueden ver ese tipo de cosas. Ahora, da una imagen, ya saben que no da una imagen en T2 por la curva que hemos visto, ¿no? No da una imagen en T2 teórico verdadero, sino da una imagen en T2 estrella, asterisco, ¿no? T2 estrella, que es la imagen del T2 producido por caída de reducción libre. Que por más que el pulso de refase, el pulso de gradiente, lo que hace es acelerar eso y luego lo retoma, pero al nivel de seguir la misma curva del T2 de la cinta. Entonces, esa imagen es una imagen ponderada en T2 estrella, que es un T2 ecogradiente, ¿no? La señal entonces no está depurada por falta de homogeneidad del campo magnético. O sea, esa falta de homogeneidad que sí la corregía el pulso de 180 grados de radiofrecuencia, acá no se corresponde, recuperamos señal, pero no está corregida esa falta de homogeneidad. Pues es una señal que decae más rápido. ¿Ya? Entonces, los nombres comerciales, Fileco, casi no se usan, porque todas son fast Fileco, o sea, mucho más rápido, o Turbo Fileco, o Gradient Fileco, falta el TFE, o MPGR, las que son de 3D, ¿no? Que son volumétricas. Etcétera, hay varios nombres. Ustedes ven Gradient Eco o Fileco, ambos son sinónimos de secuencias temporales. Entonces vamos a comenzar para ir afinando la vista, ¿no? Ir afinando el ojo, que es algo que vamos a comenzar a ver en práctica la próxima semana. ¿Ya? Sí, entonces, eco de speed, eco de gradiente. En el T1 se parece, se parece. Pero en el T2 es donde vamos a ver más diferencias, ¿no? En el DP también más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay efectos T2. Entonces en el T1, pero sí hay diferencias notorias. Por ejemplo, el contraste de sustancia gris y sustancia blanca, realmente en el T1 es notorio, en el espineco, en el eco de gradiente también. Pero hay una diferencia muy, una diferencia, digamos, muy marcada. ¿Cuál creen que es? A ver si se dan cuenta. La grasa. Hiperintensidad. La grasa. Los vasos son hipointensos en espineco. En eco de gradiente son hiperintensos. Fíjense ahí, el seno venoso, fíjense acá. El seno venoso es hipointenso, ¿no? En el eco de gradiente es hipointenso. En el eco de espineco es hipointenso. En el eco de gradiente es hipointenso. En el eco de espineco es hipointenso. En el eco de gradiente es hipointenso.
En spin eco los vasos no tienen hiperintensidad en T1. Hipo. En eco gradiente sí. ¿Ya? Los vasos en T1 tienen hiperintensidad. Ahí hay uno, miren el vasito acá arriba. Por acá arriba. ¿No? Esos puntitos son vasos. ¿Tiene contraste? No. Así se ve porque en el eco gradiente, al ser tan corto, coge la señal del vaso. Coge la señal de la sangre. En cambio esto toma más tiempo, tiene un pulso que tumba toda la señal, entonces no se coge la señal del vaso. ¿Ya? Entonces es una diferencia. ¿Ya? T1, si yo no veo que el vaso brilla, asumo que es un T1. Si veo que el vaso brilla, uno o tiene contraste o es un eco gradiente, ¿no? Pero ya más o menos el ojo se va acostumbrando, ¿no? Y en el T2 la imagen generalmente es bastante homogénea, ¿no? Pero en el eco de gradiente, donde está la interfase con el hueso, vamos a tener esos artefactos así como de susceptibilidad magnética, ¿no? Como que falta algo, para que vea ahí algo que está fastidiando. Y si es como una cavidad con aire, como los senos maxilares, por ejemplo, más todavía. No hay huesito. ¿Ya? Entonces, sí, esta es la señal típica del eco de gradiente, ¿no? El contraste típico del spin eco. Y en la densidad protónica también sucede algo parecido, ¿no? La densidad protónica, se puede ver muy bien el diploide, en cambio de línea, como que comienza a fastidiar en el seno frontal, eso es por lo que él tenía con el seno frontal que tiene aire, ¿no? El efecto de susceptibilidad. En el T1 sí se ve algo. Sí, que también se ve uno que otro vacío acá, se ve como intenso, ¿no? Pero estas imágenes salen mucho más rápido que estas. Ahora en la práctica, con las técnicas de aceleración que se han utilizado y la guía y todo, esto también se puede obtener bastante rápido actualmente, ¿no? Y eso es mucho más rápido, ya casi innecesariamente. De repente en pacientes que son de urgencia, que no colaboran mucho, que es un momento de ultra rápido, pues Claustrofóbico. ahora, hay un... ¿Por qué es más rápido el eco de gradiente? Porque mientras yo tengo que esperar 90, 180 de una línea, ¿no? Así es la técnica multicorte, ¿no? En eco de gradiente, ángulo, pulso de gradiente, lleno de línea. Ángulo, que es cortito, ¿no? Y voy llenando mucho más rápido. Miren cuántas líneas en una secuencia. Es casi como usar la técnica multicorte. Y a esto incluso se le puede aumentar el factor de aceleración. Entonces eso hace que este tiempo de repetición del eco de gradiente sea mucho más corto que el tiempo en eco de spin. Entonces reduce mucho los tiempos de repetición. Por eso que es 4 a 8 veces más rápido. ¿Qué más podemos tener? Podemos tener también secuencias con pulsos de inversión. ¿Ya? Las secuencias con pulsos de inversión son secuencias en spin eco, ¿no? Que lanzan al inicio un pulso de 180 y luego mandan un pulso de 90 y luego sigue todas las secuencias, ¿no? Entonces este pulso de 180 que se manda al inicio no es un pulso de excitación en realidad, sino es un pulso de inversión. No es un pulso de refase tampoco, porque no hemos puesto en fase a los protones. Se ponen en fase y luego es un pulso de 90. Entonces es un pulso que invierte la polaridad. Entonces el pulso de 180 a 90. Si yo tengo la magnetización aquí, ahora la voy a tener al revés, ¿no? Eso en el mundo cuántico hace que la proporción de protones paralelos y antiparalelos se invierta. Pero se invierta la proporción. O sea, si había una proporción que daba digamos, a favor de los paralelos, ¿no? Una magnitud, esa magnitud se invierte, y ahora son dos paralelos en la misma proporción que están en mayor proporción. Por eso el vector se invierte totalmente. ¿Ya? Entonces, ese pulso de 180, el aspecto cuántico hace eso, y el aspecto vectorial invierte el vectorial. ¿Ya? Pues son dos mundos que hay que tener en cuenta. Entonces, Tiempo de inversión. este pulso
va a colocar la magnetización longitudinal en la dirección opuesta, ¿no? Ya no va al plano transversal, sino el mismo plano longitudinal, pero opuesto. ¿Y qué va a pasar con eso? Luego esto se va a recuperar. Se va a ir recuperando, ¿no? Se va a ir recuperando y en algún momento dado va a pasar por el plano transversal. O sea, 90. por magnetización cero. Por magnetización longitudinal cero. Como esto va a ir recuperándose, ¿no? En algún momento van a estar equiparados en el mundo cuántico los paralelos con los antiparalelos, ¿no? Van a estar iguales y en ese momento es que estamos en el plano transversal. Cuando nosotros mandamos un pulso 90, lo que hacemos es equiparar paralelos con antiparalelos. Como están iguales, se anula la magnetización longitudinal y aparece la transversal, porque recuerden que están en movimiento de precesión, que es un ángulo. Entonces, cuando nosotros mandamos un pulso de inversión, luego de un tiempo también van a pasar por ese cero de longitudinal, o sea, por el plano transversal, y hasta luego recuperarse. Entonces, es en ese momento, en ese preciso momento, que están llegando por el plano transverso, que se va a mandar luego un pulso de 90 grados otra vez, y luego la secuencia que conocemos, o sea, la secuencia spin-epoch. Lo que se hace es mandar un pulso de 180 antes de comenzar la secuencia del spin-epoch, y este es un pulso de inversión, ¿no? Entonces se invierte el vector M sobre el eje longitudinal, y el segundo pulso es el que pone en fase lo de siempre, ¿ya? No ha cambiado nada. El segundo pulso sí es de la fase, el primer pulso es de inversión. Ahora, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué estoy haciendo toda esta cosa de mandar un pulso de 180 antes? Sucede que los tejidos tienen distintos tiempos de relajación, ¿no? Eso sabemos. Entonces, hay tejidos que van a pasar por ese punto cero antes que otros, o después, o sea, tienen distintos. Entonces, yo voy a elegir qué tejido está, el tiempo en el que un tejido determinado está pasando por cero, y en ese momento voy a mandar ese pulso. ¿Para qué? Para que la señal de ese tejido sea anulada, y voy a tener un contraste, ya sea en T1 o T2, con anulación de ese tejido, o sea, con una supresión de la grasa o del agua o del tejido que yo quiera, o del músculo, ¿no? De un tejido lo más usual es usarlo con anulación de la grasa y del agua, pero también se puede anular otro tejido, ¿ya? Entonces, las aplicaciones de esto es, por ejemplo, suprimir un tejido determinado. Entonces, y eso lo voy a determinar sabiendo qué tiempo voy a esperar yo para mandar mi inicio de mi secuencia spin-epoch, ¿no? En qué momento voy a mandar, cuánto voy a esperar para comenzar mi pulso 90, 180, luego de haber mandado el pulso 180. Ese tiempo que voy a esperar es el tiempo de inversión, que corresponde al tiempo que demora este tejido o este tejido o este tejido en justamente recuperarse de estar en inversión hasta pasar por cero, o sea, hasta pasar por el plano transverso, ¿sí? Entonces, dependiendo qué tejido, yo voy a elegir mi tiempo de inversión. Para la grasa suele ser un tiempo corto, para el músculo un tiempo intermedio y para el líquido un tiempo más largo. Aplicado en la grasa en general, en músculos, músculo cardíaco sobre todo, y en el SR, ¿no? Que es líquido, para suprimir la señal líquido cefalorraquídeo, el neuro se utiliza, ¿no? Entonces, actualmente ya dentro del protocolo, por ejemplo, del cerebro se utiliza una secuencia con pulso de inversión para suprimir líquido cefalorraquídeo, para atenuar líquido. Y en secuencias de músculo esquelético siempre se utilizan secuencias para suprimir grasa, porque todos los músculos que no están rodeados de grasa, entonces mejor la anulamos, ¿no? Para poder ver bien el líquido, que no es que, ¿no? Si no, un proceso inflamatorio, vemos grasa que brilla, vemos el líquido que también brilla en T2, pues mejor yo quiero anularlo, yo un T2 con supresión grasa, ¿no? Entonces, se puede utilizar de esta manera. Entonces, por ejemplo, una de las aplicaciones es esta secuencia que ya tiene el nombre propio, que es el STIR, ¿no? Que viene a ser Short Tau Inversion Reverse. Short Tau viene a ser del ángulo alfa, ¿no? Tiempo corto, se espera
justamente cuando el tejido graso pasa por cero, y ahí comienza el pulso 90, 180. Primero se manda el pulso de inversión, se espera un tiempo corto, suele ser más o menos de 180 milisegundos. O sea, en tiempos de inversión no hablamos de 10, 20, hablamos de 100, ¿no? 180, 170, 170, 190, ¿ya? Milisegundos es el tiempo de inversión que se utiliza para la grasa. Para el músculo cardíaco, por ejemplo, se utilizan tiempos dependiendo, 300, depende de la intensidad de campo, ¿no? En tipos de 1.5, 250, 260, 80, 300. En el tipo de 3 telas, más de 300 suele ser 320, 340, 380, hasta 400 incluso, ¿no? Para suprimir señal del músculo cardíaco. Y para el agua ya se utiliza tiempos mucho más largos, ¿no? Entonces aquí utilizamos un tiempo de inversión corto para suprimir la señal del tejido. Y el resultado es más o menos como una imagen en T2, por eso está considerado como que sea en T2, con supresión de la grasa. El líquido tiene intensidad de señal como en el T2, pero la grasa está totalmente suprimida. Entonces tenemos esta ponderación del tejido. Tenemos esta otra aplicación también para suprimir el líquido. En este caso se espera un tiempo más largo y acá recién comienza, ¿no? Y esta secuencia recibe el nombre del FLARE, ¿no? Fluid Attenuation Inversion Recovery. Atenuación de fluido, ¿no? Por recuperación de la inversión, ¿no? Ese es el nombre de la secuencia. Usa un pulso. ¿Por qué le llaman recuperación de la inversión? Porque recuperamos esa señal luego de haberla invertido. Invertido la magnetización, y cuando está por cero recuperamos toda la señal, pero invertimos, suprimimos un tejido elegido, que en este caso va a ser el líquido. Y el resultado es esta ponderación donde el líquido ha sido suprimido. Se parece al DP, ¿no? Pero el DP líquido tenía señal. Acá no. Todo bien. Hay T1 flare, también hay T1 flare. T2. Ese es el T2 flare. O flare simplemente. Y se puede suprimir también un músculo, ¿no? Como ejercicio, los libros muestran esto, ¿no? No sirve acá suprimir el músculo. Porque la señal del músculo está suprimida. Solamente vemos tejido, grasa, y el músculo está con una señal media gris y que no se ve. Naranja. Entonces, no se suele usar esto mucho, ¿ya? En cambio sí se usa supresión del músculo cardíaco, pero también puede haber supresión del músculo, ¿no? Como un ejercicio teórico, se utiliza esa señal, esa imagen con supresión del músculo. También hay secuencias con saturación selectiva. Esto ya es otra cosa. Esto ya no es con pulso de inversión necesariamente, sino con un pulso de saturación a la frecuencia de resonancia de un tejido específico, ¿no? O sea que se manda un pulso para saturar un tejido, y es un pulso de 90, que puede estar sintonizado para la grasa, por ejemplo. Entonces, tumba la señal de la grasa al plano transversal y luego se inicia toda la frecuencia. Es otra forma. Ya no es invertirlo y esperar que pase por cero, sino mandarle de frente un pulso de 90, pero sintonizado para un tipo de tejido específico. O sea, no para todo el volumen de tejido, sino solo para un tejido específico, ¿no? Entonces, antes de hacer la medicinación, se aplica un gradiente de desfase, desfasa estos espines de la grasa, y cuando ya se hace toda la secuencia, ya no van a ser leídos, ¿no? Entonces, esta nueva excitación va a dejar los espines de la grasa sin señal, ¿no? Es otra forma. Pero esto se hace con un pulso de radiofrecuencia de 90 grados nomás, y va desintonizado directo. No es un pulso de inversión de 180 y esperamos, ¿no? Es otra forma de saturar señal. Pero en este caso, el problema de esta, una característica es que el campo magnético tiene que ser bien homogéneo. Entonces funciona bien en estructuras que están situadas sobre todo bien en el centro del campo magnético. Pero si es una estructura que está situada no muy en el centro del campo magnético, saben que la homogeneidad está más en el centro que hacia los lados. Entonces a veces no satura tan bien, no se logra muy bien esa saturación, o es poco homogéneo. Entonces si van a hacer hombro, cadera con esta técnica, de repente no va a funcionar tan bien. Y en esos casos es mejor utilizar, ¿sí?, ya una secuencia STIR, ¿qué parte no creo en la educación? Ya. Que no necesita esa homogeneidad
del campo magnético para obtener una buena. Se puede utilizar incluso con volúmenes grandes, con áreas grandes. Pueden saturar toda la pelvis, ¿no? Todo el fémur, ¿no? Con la otra técnica que es esta, por lo general, como también tiene esa limitación de la homogeneidad, entonces está reducida a volúmenes pequeños, ¿ya? O sea, áreas pequeñas, articulaciones pequeñas, la rodilla, de repente, ¿no? La muñeca, si la sitúas en el centro del campo. Si está a un costado, no va a funcionar tan bien. Por último, estos son los ejemplos de esta saturación grasa, ¿no? Se emplea mucho también tras la inyección de gasolina. O como el gasolina, bueno, vamos a ver después ya como que quedamos el capítulo de contraste en un par de clases, cambia la señal, pero las articulaciones sobre todo están rodeadas músculo y grasa, entonces no podemos diferenciar si una intensidad de señal es de la grasa o es de la gasolina, entonces se utiliza supresión de la grasa. Entonces se utiliza, por ejemplo, en articulaciones, como la rodilla, ¿no? Para suprimir la señal de la grasa y ver el aumento de la señal T1, ¿no? En post-contraste, y en T2 también pone de manifiesto un edema de mejor forma que si estuviera rodeado de gas. El edema o acumulaciones de líquido, que se puede mejor con técnicas de supresión. Entonces en las articulaciones siempre va a ir una técnica de supresión de gas, ¿no? Lo que podemos ver, diferenciar el líquido de